pueda distribuir o las puede compartir Leer, sí, entre los panelistas. Pues claro. bienvenidos todos y muchas gracias. Buenos días. Bienvenidas. Buenos Hola. días, hola Alicia, un gusto. El gusto es mío. Aquí ya atenta. Gracias. Qué gusto. Bueno, si les parece, comenzamos ya, explicamos un poco la dinámica. Estamos en modo de conferencia, de videoconferencia, entonces solamente se podrán ver las cámaras y se podrán abrir los micrófonos de quienes son ponentes. Cualquiera que tenga preguntas, bienvenidas, pueden escribirlas en el chat. Ahí abajo de su pantalla, en la parte de abajo tienen cuántos participantes son y luego tienen un icono de chatear. Allí, por favor, pueden poner las preguntas que les vayan surgiendo, que son las que Elia, junto con la gente de Provoces, va a entregárselas a Salma Jalife para que ella pueda leerlas y dárselas a quienes son las personas ponentes. Agradezco muchísimo a todas las personas ponentes que hayan aceptado estar, agradezco muchísimo a Salma Jalife que nos haya aceptado también moderar esta mesa, que ya sabemos que ella es muy solicitada, pero por fortuna en esta ocasión nos dio prioridad, así que sin más yo les doy la bienvenida a todas las personas que se están conectando, muchísimas gracias por acompañarnos y yo le dejo ya el micrófono totalmente tanto a la moderadora como a las personas ponentes en esta mesa que de veras es un reto, no solo para los medios públicos, sino para el sistema mediático en general, los procesos de convergencia tecnológica, las nuevas maneras de ver los contenidos audiovisuales y que sin duda es todo un asunto a nivel global. Muchísimas gracias y adelante. Muchas gracias, Aleida. Buenos días a todas y todos los que nos acompañan este día en el Encuentro Internacional de Medios Públicos. Estamos en la Mesa 2, Convergencia Tecnológica, el futuro y desafíos de los medios públicos en el entorno digital convergente. Yo voy a ser la moderadora, soy Salma Jalife. Les voy a dar algunas, puntos de cómo vamos a operar en esta mesa. El horario es de las 11 a las 12:30. Sin embargo, vamos a tener la interacción de todos los ponentes de esta mesa y vamos a dejar 15 minutos al final de la sesión para poder recibir preguntas de ustedes y poder hacer respuestas de los ponentes. Después yo voy a presentar a los ponentes y posteriormente abriré con un contexto y unas preguntas detonadoras que les estaremos trabajando. Un gusto estar con ustedes. Para mí es gratísimo estar compartiendo esta sesión con tres grandes personajes que han estado y seguirán estando en estos medios y que seguramente sus palabras nos van a incentivar a que nos motivemos a hacer innovación en los medios para poder entrar a este mundo convergente digital. En primer lugar, les quiero presentar a Dolalicia Brausín, comunicadora social y periodista de la Fundación Universitaria de los Libertadores, especialista en gerencia y gestión cultural de la Universidad de Rosario y magíster en historia de la Pontificia Universidad Javeriana. Desde diciembre de 2016 ocupa el cargo de subgerente de radio en RTBC, Sistema de Medios Públicos. Desde su cargo, Dora dirige la radio pública del Estado colombiano, Radio Nacional de Colombia, Radiónica y un conjunto de emisoras en línea. Nuestro segundo ponente será Gustavo Gómez, investigador, consultor y profesor universitario uruguayo, experto en libertad de expresión, regulación y políticas públicas de medios de comunicación y de telecomunicaciones. Es director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, Observacom, y fue director nacional de telecomunicaciones, así como asesor de la Secretaría de la Presidencia de Uruguay durante la presidencia de José Mujica. Nuestro tercer ponente es Marcos González, periodista de la BBC Nuevo Mundo, News Mundo, el servicio en español de la BBC.
Durante 7 años trabajó en medios de comunicación españoles, sobre todo como reportero y presentador de Radio Euskadi, la emisora pública del País Vasco. De 2011 a 2016 vivió en Honduras y Panamá, haciendo labores de comunicación para la organización UNICEF y colaborando como periodista freelance para El Mundo de España y Diario Las Américas de Miami. En 2017 se incorporó a la redacción en Miami de la BBC y desde febrero de 2020 está basada en Ciudad de México como corresponsal de BBC Mundo para México y Centroamérica. Bienvenidos todos nuestros ponentes. Pues yo voy a iniciar este diálogo nada más con algunas palabras de introducción al tema y después les estaré dando la palabra para que ustedes nos cuenten sus experiencias y su visión hacia el futuro. Un nuevo modelo de comunicación se está consolidando donde marcas, medios y consumidores convergen en una estructura reticular que deja atrás el paradigma tradicional más lineal de la comunicación de masas, observándose cómo la televisión sigue manteniéndose como el medio de comunicación masiva de referencia, pero que está viviendo cambios sustanciales subordinados por la tecnología, las nuevas regularizaciones, el mercado y la sociedad. Nos encontramos ante un sistema audiovisual plural y fragmentado donde la audiencia, especialmente los jóvenes, para quienes el uso de la tecnología no es un freno y más bien es una ventaja, valora los contenidos por encima del canal, la pantalla en el salón a través de la cual se transmite para millones de espectadores una secuencia estructurada de programas, está siendo sustituida por diferentes pantallas, la mayoría móviles, lo que es una imparable convergencia digital de los medios tradicionales. La convergencia es una ventaja competitiva para los grupos de comunicación, ya que pueden transmitir sus contenidos entre varias plataformas y no solo el visionado de la televisión migra hacia los dispositivos móviles. El resto de los medios no son ajenos a este fenómeno y también la radio vive momentos de cambio gracias a la escucha de streaming y podcast. Los medios impresos ya informan a través de sus webs y blogs. El medio exterior ha sabido integrar la tecnología en las pantallas digitales interactivas y conectadas a las redes sociales. Internet se transforma de este modo en uno de los principales medios de comunicación, integra a su vez a los demás medios de comunicación. Internet se convierte en el metamedio al converger en el texto, el audio y las imágenes. Con esto quisiera decirles el objetivo de esta mesa es que el público conozca los desafíos tecnológicos a los que se enfrentan los medios públicos y para ellos vamos a tener las siguientes preguntas. Me gustaría hacer una ronda con ustedes tres sobre la primera pregunta, que sería, ¿cuáles son los principales retos que tienen los medios públicos frente al entorno digital? Buenos días, Doralicia, comenzamos contigo. Bueno, muy buenos días. Bueno, los retos, yo creo que son varios. En un ejercicio que estuve haciendo de tratar de organizar algunas ideas, yo anotaba 7 retos. Y dentro de esos retos creo que hay uno muy importante que hemos reflexionado en nuestro país y creo que aplica para toda la región, y es que en las políticas de medios que existen en nuestro país, en nuestras regiones, es necesario renovarlas y es necesario que en esas políticas de medios públicos se establezcan las claras diferencias entre que son medios de Estado, medios de gobierno y medios públicos. Creo que hoy esos límites no están claros y es una de las grandes dificultades que tienen los medios en nuestra región. El segundo reto que para mí tendrían los medios públicos es que tienen que hacerse una serie de preguntas justamente con lo que tú estabas planteando ahorita, y pues está cambiando la sociedad donde estamos. De hecho, los medios públicos son construidos, su misionalidad es comunicar para ciudadanos, pero es muy difícil comunicar para ciudadanos en una sociedad de consumidores. Entonces, ese es uno de los retos que tendríamos allí. El segundo está asociado a que antes pensábamos como que se construyen narrativas muy lineales, pero la realidad es que somos
una sociedad muy dispersa, muy discontinua, muy fragmentada, y entonces ahí uno se pregunta, ¿y los medios públicos, por ejemplo, en temas que tienen que ver como identidad, memoria, qué rol vienen a cumplir hoy? Entonces, una de las preguntas que tendrían que hacerse los medios públicos hoy es, ¿qué definimos como identidad? La pregunta ética creo que es fundamental, la pregunta por lo ético, tanto desde el ejercicio mismo del periodismo como del compromiso que tienen los medios públicos con la sociedad, debe ser una permanente y debe trabajarse pues fuerte. Lo mismo que en este mundo, digamos que se habla mucho de generar informaciones, somos la sociedad de las informaciones, pero creo que los medios públicos tienen un deber y un compromiso en trabajar las narrativas y en la medida en que trabajen narrativas, preguntarse por sus lenguajes justamente en este contexto de lo convergente. Otro reto para mí es el tema de la accesibilidad. Hoy no es solamente, como tú decías, una sociedad de masas y hay que llegarle a tantos millones de personas, sino que hay que pensar también en unos micropúblicos, llegar con contenidos, por ejemplo, en lenguas, llegar con contenidos teniendo en cuenta el tipo de tecnología que tienen las personas, sus condiciones de discapacidad o diferentes visiones que tengan. Entonces tendríamos que pensar como en esa fragmentación también de esos contenidos para garantizar la accesibilidad. Creo que en el marco de la convergencia, justamente, por lo menos en el caso colombiano, a mí me ha llamado mucho la atención y es que uno se pregunta, ¿y qué pasa con la televisión? Porque es que la televisión en el caso colombiano sobrevive con el lenguaje de la radio. La radio en nuestro país es muy potente y básicamente por eso la radio no ha muerto, es muy versátil y entonces la radio, hoy estamos generando contenidos para la pantalla de televisión, los informativos que salen en la televisión hoy se hacen desde la radio en esa estructura convergente y a mí me parece que si bien la gente consume a través de la pantalla, el lenguaje que está consumiendo es el radial y ahí entonces yo creo que para poder ser convergentes desde la idea de infraestructura es necesario que se fortalezcan y replanteen los lenguajes. Por supuesto que todos los medios públicos tienen un reto muy importante en fortalecer sus infraestructuras, en no ser como unos adoptadores de tecnología, sino en desarrollar tecnologías que respondan a las necesidades que tienen sus públicos. Y creo que sin duda alguna, no se trata de pensar que como medio de comunicación genero un contenido para un gran público, sino que también busco y tengo unas estrategias de apropiación. No pueden subsistir los medios públicos si no están apropiados dentro de un público específico. Yo marcaría como esos retos. Muchas gracias, Dora Alicia. Desde tu perspectiva, Gustavo, ¿cómo ves esos retos? ¿Cuáles son esos principales retos? Gracias, Alma. Aprovecho a saludar a los colegas que están en el panel y agradecer a Limer y a Laida Calleja por la invitación. Saludos desde el sur de América. Bueno, reiteraría algunas cosas, pero voy a marcar 2 o 3 principales retos. El primero no necesariamente es cambiar. El primero es cómo mantener el sentido, el objetivo de los medios públicos en un escenario de tanta abundancia y donde en lugar de buscar rating, la mayoría busca likes. Por lo tanto, yo creo que no es menor pensar en ratificar ciertas orientaciones en un horizonte tan complejo. Y ese es en sí mismo, a mi juicio, un reto. Es decir, el contenido sigue siendo rey en Internet, y las buenas historias, y la buena información, y el periodismo de calidad, sigue siendo un distintivo que los medios públicos no deberían perder. Por supuesto también, como decía Dora Alicia, seguir insistiendo en la necesidad de mantener medios públicos plurales y no oficialistas, y no hay muchas dudas que son tensiones que las vivimos en el escenario analógico, pero yo creo que hoy, en un mundo en abundancia de tantas opciones que tiene la gente para ver, no dejarse arrastrar por tener más me gusta, sigue siendo importante. Obviamente, medios públicos sin público no pueden existir, pero aquella vieja tarea de no dejarse llevar por el rating,
hoy vuelve a ser necesario mantenerlo. Obviamente un segundo tipo de reto tiene que ver con cambios internos a los medios públicos. Ahí sí es un cambio, adaptación sobre todo. Estamos hablando de nuevas audiencias y con nuevos consumos y claramente movilidad, nuevos formatos, consumo multipantalla. Los medios públicos están tratando de transitar ese desafío, ajustando sus producciones, ajustando sus formas de mostrar los mismos contenidos, porque bueno, efectivamente nos está marcando el ritmo, el tipo de consumo que hoy nos permite Internet. Y ante la movilidad, además, hay una actitud distinta a la audiencia. La audiencia es mucho más interactiva. La audiencia ahora tiene más poder para buscar. Ya no es aquello de que voy a ver la grilla que me envía el medio público o el medio comercial y me acomodo. Ahora la gente busca y se arma sus propias grillas. Y por lo tanto, la adaptación a las audiencias, a sus derechos y a sus formas de uso, es un desafío fundamental y tal vez de los más importantes, porque eso no solo implica mayor creatividad, sino que además implica más recursos, porque son más contenidos, otros formatos, y necesita más capacitación y otras capacidades dentro de los funcionarios públicos. Es decir, seguimos necesitando buenos periodistas, necesitamos buenos editores, necesitamos buenos productores y productoras, pero también ahora empieza a haber otro tipo de conocimiento que hay que incorporar. Y por lo tanto, no es solamente otro tipo de contenido. Esto no pasa por hacer más streaming, ¿no? Y solamente un canal web de repositorio de lo que ya hacemos en analógico. Por lo tanto, va a implicar más contenidos, otros formatos, más recursos y nuevas capacidades para poder afrontar ese desafío. Y luego hay algunas cuestiones que no son de decisión propia, tal vez pueda volver más tarde con profundidad en esto, pero Internet ha logrado barrer, digamos, el obstáculo de producir y publicar. Ya el acceso, en el sentido aquel de no tenemos la frecuencia para montar un medio público, ¿no? Y las políticas públicas y la regulación del espectro sigue siendo importante porque hay mucha gente que no tiene conectividad en nuestros países y por lo tanto no podemos dejar de atender a esos públicos. Pero Internet ha barrido ese obstáculo. O sea, una buena conectividad, un manejo básico de aplicaciones y los contenidos se ponen en Internet. El acceso ahora adquirió un desafío mayor, que es yo a veces le digo el acceso 3.0, porque ahora superada la barrera de publicar, ahora la barrera está en que nos vean. Y esa decisión de que nos vean no depende solo de los medios públicos ni de los usuarios. Depende de unos intermediarios, unas grandes empresas que tanto venden servicios audiovisuales o nos ofrecen plataformas como redes sociales o plataformas de intercambio de video como YouTube, que son las que deciden qué se ve primero y qué no. Y por tanto, me gustaría tomarlo luego, Salma, pero acá hay un elemento que es la visibilidad de lo que hacemos, que en el escenario de Internet nos enfrenta con poderosas empresas privadas que definen a quién ve y a quién no ve, más allá de que de los medios públicos hayamos hecho todos los pasos anteriores que estamos hablando hasta ahora. Gracias. Definitivamente tocas un punto muy relevante que abordaremos un poco más adelante. Me gustaría también, Marcos, preguntarte, ¿tú cómo ves estos retos principales que requieren los medios para poder enfrentarse a este entorno convergente digital y tan vertiginoso en cambios? Bueno, para no... Buenos días a todos también y gracias por la invitación y un saludo a los colegas que están participando y al público. Para no reincidir, porque coincido plenamente con lo que han expuesto tanto Doralicia como Gustavo, bueno, partiendo ya de entrada de que obviamente no todos los medios públicos son iguales, nuestros países tienen diferentes también características, no todos tienen la misma antigüedad, etcétera, la misma trayectoria, pero bueno, generalizando un poco, quizá sí que incidiría en un par de cuestiones que los colegas han mencionado como algunos de los mayores retos, que son el de, pues decía Gustavo, que no es cambiar, porque obviamente no se trata de inventar la rueda y de hacer algo completamente diferente, pero le podríamos llamar de adaptación, de reformulación, de
no sé, de transformación a ese entorno digital, ¿no? Que el medio público sepa reorientar su modelo a nuevos formatos, a las nuevas audiencias que sin duda no son las mismas que teníamos hace 50 años, y evitar el riesgo de que ocurren, por desgracia en algunos países, de que el medio público se vea como algo anticuado, pelín obsoleto, que no ha sabido evolucionar con el paso de los años, y que parte de la población lo ve como algo un poco que no está al día y que no le resulta atractivo para engancharse, para consumir información a través de él. Ese, sin duda, creo que es uno de los grandes retos a los que se enfrenta, insisto, no todos los medios públicos, pero sí que conozco unos cuantos ejemplos, ¿no? Ese reto de sobrevivir ante una competencia que sin duda es feroz. Hay muchos medios, muchos de ellos nuevos, muy recientes, con una fuerte inversión privada en algunos casos, con una generación de profesionales, como decían Gustavo y Alicia, pues en algunos casos son más jóvenes, más preparados en cuestiones digitales, son nativos digitales en algunos casos, frente a una plantilla, a una estructura de periodistas en medios públicos que en muchos casos pues es más veterana, que lleva años, décadas trabajando y que obviamente pues de alguna manera tiene que reinventarse. Y luego más adelante les puedo también quizá compartir la experiencia de BBC Mundo, que pasó por un proceso muy en la línea de esto que estamos hablando. No sé, es algo que obviamente suena más fácil de lo que es, porque eso obviamente exige un alto nivel de inversión económica, de formación, de capacitación a los profesionales en nuevas tendencias, y que no siempre está ahí. Pero al final es sin duda experimentar, probar y fallar a la hora de hacer nuevas cosas, acertar en otros casos, y de dejar de ver sobre todo lo digital, la web, como le queramos llamar, como decía Gustavo, como un repositorio, ¿no? Como un complemento, sino como algo con identidad propia per se, como un canal propio, no como algo que está ahí para ser un mero archivo. Yo, a veces cuando uno escucha, que todavía se sigue escuchando cuando hablamos de estas cosas, y hay gente que dice, no, es que esto es el futuro, a uno le da casi hasta un poco de pena que en el año 2020 hablemos del entorno digital como el futuro, cuando es algo ya casi que es el pasado. Es que es algo que está ya con nosotros desde hace 15, 20 años, en mayor o menor medida. Entonces, cuando uno habla de que no, tenemos que ir hacia allí porque es el futuro, ya vamos mal. Pero bueno, no sé, yo por terminar, más que también de desafíos, me gustaría, porque soy una persona positiva, optimista, me gustaría también destacar cómo las oportunidades que tienen los medios públicos en este escenario, porque yo creo que en cierta medida tienen también lo más difícil, que es la base, la estructura, la experiencia de años o de décadas, una imagen o una reputación, pues en muchos casos, bueno, pues en el caso de BBC, por fortuna, bastante consolidada, bastante valorada por una buena parte de la audiencia, ¿no? Con unos valores que defiende a capa y espada, como de imparcialidad, de veracidad, de independencia. Entonces creo que al final esas cosas también son grandes ventajas respecto a un medio nuevo que no tiene historia, que acaba de nacer, y creo que al final el medio público también tiene esas ventajas, que son las que tiene que aprovechar, usar todo eso, ir con todo hacia una apuesta a lo digital, formando a esos profesionales, como decíamos, y bueno, y demostrando a la audiencia pues que puede actualizarse, y que al final que su misión, que también es importante, que no solo tiene que ser la de informar o educar de la manera, digamos, más tradicional, o como parte de un sector de la población puede a veces interpretar como de una manera como más aburrida, entre comillas, sino que también es la de entretener. Eso también es un servicio público también, el hacer llegar esa información de una manera amena, consumible, no una cosa, entre comillas, infumable. Creo que también eso es una labor que el medio público tiene que hacer, y el servicio y todo lo digital además ofrece muchas posibilidades respecto a eso, hacer la información mucho más amena y accesible para todo público. Claro que sí, y retomando esto último que estás mencionando, ciertamente los medios públicos pues tienen toda una trayectoria, y en esa trayectoria han sabido
pues fortalecer y posicionarse en el tema de pluralismo y en el tema de diversidad en la producción de contenidos. Entonces, aquí, ¿cómo visualizan ustedes que se pueda garantizar en este entorno digital tan dinámico, este pluralismo y esta diversidad, y qué mecanismos han establecido ustedes en caso de que lo hayan hecho? No sé quién quiera iniciar contestando esta pregunta. Bueno, si quieren, comienzo yo. Okay. Adelante, Dora Alicia. Yo creo que justamente el contexto en el que hoy nos movemos replantea la pregunta por diversidad. Digamos que llevamos por lo menos en el contexto nuestro, mucho tiempo entendiendo que la diversidad está asociada a todo lo que nos posibilita, digamos, el hecho de que en Colombia hay zonas de costa, hay zonas de montaña, hay valles, hay llanuras. Entonces, eso ya nos posibilita una gran diversidad. Pero este tiempo en particular y a nosotros, por ejemplo, en el marco del Acuerdo de Paz, nos han surgido nuevas diversidades y más requerimientos. Entonces, eso nos ha llevado desde, por ejemplo, desde lo analógico a fortalecernos y a crear. Antes nosotros teníamos una emisora que operaba desde la capital de la República con un sistema de frecuencias en diferentes partes del territorio, pero el discurso salía desde la ciudad capital. Luego, no, tenemos que ser diversos, tenemos que incluir los discursos locales y entonces montamos una red de emisoras en ciudades capitales. A la luz del Acuerdo de Paz, entonces se nos plantea otra visión de la diversidad. La diversidad está en la Colombia profunda. Entonces ahora hay una red de emisoras en municipios. Ahora, por ejemplo, con la pandemia nos surgen nuevos públicos. Entonces, están los estudiantes que están en ciudades capitales, pero están los estudiantes que están, por ejemplo, en la zona amazónica, que ellos tienen solamente una posibilidad de ir una vez a la semana, no tienen conectividad y entonces nosotros tenemos que generar un enlace específico para podernos comunicar allí. Entonces, digamos que todos los días es como que se nos plantean nuevas diversidades, ¿cierto? Y esas diversidades están no solo enmarcadas en el territorio, sino que también están enmarcadas, por ejemplo, en el tema de lengua. Hoy para nosotros es un reto y es un trabajo que estamos haciendo para mirar cómo los contenidos no solamente los sacamos en lengua española, sino que también cómo vamos a generar contenidos en lenguas nativas. No diferentes, sino el mismo contenido para atender esa diversidad. Tenemos un reto también grande, como decía al inicio, porque antes pensábamos de ciudadanos, sujetos de derechos y deberes, ¿cierto? Ahora tenemos consumidores que están consumiendo no solo lo que está en nuestro contexto local, sino en un contexto más universal. Entonces, esa es otra diversidad que también tendríamos que atender. Nosotros tenemos una emisora que se llama Radiónica que pensando justamente en esa en esa diversidad de ciudadanos consumidores universales, entonces atendemos allí, por ejemplo, los intereses de los gamers, atendemos los intereses de las personas que están trabajando narrativas cinematográficas en diferentes lugares del mundo, en fin, digamos que el reto hoy son diversas diversidades, valga la razón. Y ahí entonces hay que preguntarse por qué es la identidad. Entonces, ¿para qué contamos de tantas diversidades? ¿Con qué nos vamos a identificar? ¿Qué es lo que nos identifica? Y esa es una variable no rígida, es una variable que se mueve todo el tiempo y que modifica los contenidos que se están generando. Muy bien, fíjate que el tema de identidad es muy importante ahora con este nuevo entorno digital y ustedes han mencionado que es muy importante la diferencia entre ser un medio de Estado, ser un medio de gobierno y ser un medio público. Y la fortaleza de los medios públicos es precisamente que tienen esa libertad de poder fluir en lo individual y lo colectivo, ¿no? Entonces, en realidad me gustaría, Marcos y Gustavo, preguntarles, ¿es este entorno
del marco legal, de las políticas públicas que se están generando o que se han generado, suficiente y necesario para que tengamos la permanencia de los medios públicos en el nuevo entorno, o necesitamos hacer algunas acciones también como gobiernos o como organismos internacionales inclusive, para que podamos darles un terreno parejo de juego, por un lado, pero también oportunidades o abrir esas barreras que pudieran estar todavía presentes en los medios públicos. No sé quién de ustedes quisiera contestar. Yo puedo. Gustavo. O sea, ya de alguna manera amplío la respuesta, me sumo a lo de Dora Alicia. A ver, diversidad y pluralismo, yo creo que sigue siendo una necesidad planteada para un Estado democrático garantizarlo, aún con Internet. Yo también tengo una visión optimista de todo lo que ha aportado Internet. Sigue siendo una herramienta fabulosa. Creo que ha barrido con algunos obstáculos que teníamos. Como nunca tenemos acceso a información de la más diversa. Pero también en el escenario de Internet también se están dando tendencias de concentración muy fuerte. Y por tanto, parece paradójico, pero ese potencial de una Internet libre y abierta hoy está en riesgo. Y yo creo que los estados democráticos deben tomar algunas decisiones. En particular con este tema, yo creo que necesariamente la normativa y las políticas públicas, Salva, tienen que redoblar recursos para sostener los medios públicos. O sea, por lo menos si acompañan mi punto de vista respecto a más contenidos, más formatos, mejores capacidades. Eso implica no solamente cuestiones tecnológicas, me refiero, ¿no? Como podría ser tener más antenas y tener más repetidoras. Necesita más recursos. Necesita de estados conscientes de que tiene que tomar acciones positivas para garantizar la diversidad y el pluralismo, y que los medios públicos entendidos como tales necesitan de recursos para lograr tener, vos decías algo así como una competencia un poco más justa. Es decir, hay asimetrías tan brutales, con actores tan impresionantemente grandes, incluso más que estados, volcándose a esto. Y me refiero a las viejas empresas de telecomunicaciones que hace años ya se han volcado a producir contenidos audiovisuales y compiten. Y ahora también a las empresas de Internet, ¿no? Los gigantes que producen sus propios productos audiovisuales, además de ser carreteras para servicios audiovisuales. Se nos mete Amazon, se nos mete Netflix, se nos mete Disney. Sí, de alguna manera, discúlpenme, pero como yo no estoy a cargo de un medio público, se entenderá que no es un planteo corporativo. Realmente necesitamos más recursos y los gobiernos deben mostrar esta convicción democrática y por la diversidad y pluralismo también en sus presupuestos para los medios públicos. Pero además hay que tomar algunas otras medidas, y algunas son regulatorias y nuevas. Hay asimetrías que no solamente con los medios públicos, hay asimetrías de los nuevos servicios audiovisuales en Internet respecto a las empresas de telecomunicaciones y respecto a los medios de comunicación tradicionales. Necesitamos una revisión de este marco legal. Y sé que por allí hay algunas iniciativas, espero que lo tomen como una cuestión general y no voy a hacer referencia a ninguna iniciativa legal en concreto, pero Observacom está impulsando en la región la necesidad de revisar marcos regulatorios para incorporar a estos servicios audiovisuales en Internet, más allá de las cuestiones impositivas, que es lo que hoy se habla, ¿no? Es decir, bueno, vamos a cobrarles IVA, impuesto al valor agregado, que luego lo traspasan a los usuarios. Pero sin duda alguna nosotros necesitamos pensar la regulación de estos servicios en clave de diversidad, de pluralismo, o sea, no son simples mercancías. Aquí estamos gente que maneja más bien un horizonte de la UNESCO, ¿no? Justo cuando se está cumpliendo años de la Convención sobre Diversidad Cultural. Es una perspectiva que incorpore estos actores de esa lógica, y eso incluye dos cosas. Una es la cuestión de necesitamos más fondos, y los estados están retrocediendo, eso es verdad, hay menos recursos, hay muchas prioridades, pero acá estamos hasta en fenómenos que decía Marcos, ya están consolidados. No solo Internet, incluso mirando los OTTs audiovisuales, ya son fenómenos consolidados. O sea, son usos y consumos ya consolidados en la gente y generan mucho recurso
que se extrae de nuestros países y va al exterior. Yo creo que debería haber una política para que esas empresas dejen algo en los países. Y ese algo puede ser un canon para fortalecer los fondos audiovisuales, los FONTV, como en Colombia, o sea, necesitamos más recursos, bueno, no siempre el Estado, no siempre los públicos, esta gente hace mucha plata, que también puede aportar algo, una regulación que los obligue a invertir un porcentaje de su facturación, de sus ganancias en el país, con coproducciones. O sea, no estoy mencionando una sola forma, ¿no? Uno si mira a Europa, Marcos tal vez nos pueda contar, pero ahí hay referencias que después podremos volver más adelante. Pero me parece que una regulación que permita obtener fondos para la producción audiovisual, también de los medios públicos, pero no exclusivamente, sería una de las decisiones de política más importantes. Y retomo y termino una experiencia de Colombia, que también es parte del menú, que es la visibilidad. Es decir, acá, además de que tengan estas empresas en el catálogo una determinada cantidad de producción nacional, por ejemplo, producción de los medios públicos, la cuestión de la preeminencia, ¿no? La cuestión de la visibilidad, por ejemplo, en el catálogo que ofrecen los servicios como Netflix, es un tema que hay que poner arriba de la mesa para ver si no podemos revisar el marco normativo y también adecuarlo a los efectos de lograr mayor diversidad y pluralismo, ya no solamente en la capa de producción, sino, como decía en mi primera intervención, en la capa de visibilidad de esa producción. Claro, definitivamente. Y quisiera darte entrada, Marcos, pensando en que ustedes ya llevan un camino andado un poco más largo. El Reino Unido se ha caracterizado por ser un innovador o un primer actor de toma de decisiones, incluso en el marco legal, para ir evolucionando a la par. Nosotros sabemos que las tendencias tecnológicas van por arriba de los marcos regulatorios, pero en realidad siempre que pienso en Reino Unido pienso en que siempre se están acercando muy rápido con su marco jurídico a favorecer toda esta innovación. Entonces, ¿qué nos puedes decir tú? Que compartas esta experiencia de qué han hecho o si surgieron primero las tecnologías y luego vino el marco legal y si fue pues oportuno para que ustedes pudieran desarrollarse, ¿no? Uh-huh. Bueno, de hecho, quizá podríamos mencionar que es algo que seguramente algunas personas conozcan, otras no, el hecho de cómo se financia la BBC en general, que ya no estamos hablando de solo el aspecto digital, sino de nuevo incidiendo en lo que Gustavo decía del hecho de que una parte fundamental es la necesidad de financiación, de recursos, eso es más que obvio. Entonces, quizá, por ejemplo, siempre creo que llama un poco la atención el hecho de que en Reino Unido la BBC se financia principalmente, no únicamente, pero principalmente con una cuota que se llama el license fee, que todos los británicos que tengan un televisor o radio deben pagar. El servicio mundial, que es al que pertenece BBC Mundo junto a otros 39 idiomas, nosotros somos el servicio en español, somos unos 40 idiomas trabajando en todo el mundo. Antes, hace unos años, recibía dinero de la Cancillería, de una partida presupuestaria del Ministerio de Exteriores británico, pero ya desde hace unos años eso se suprimió y se financia con esta licencia como el resto de la BBC, que de alguna manera pues, viene a decir que de alguna manera como que deja clara su independencia del gobierno de turno y de nuevo, como hemos estado comentando ya, haciendo esa diferencia entre los medios públicos, medios de gobierno, medios oficialistas, medios de Estado, ¿no? Ya no me está financiando el Ejecutivo, sino la población. Ellos pagan nuestro sueldo y es a ellos a los que pues, debemos nuestro trabajo y son quienes nos evalúan, nos juzgan, ¿no? Son nuestros jefes realmente, que al final obviamente todo medio público se financia con esa contribución o esos impuestos de la población, como es lógico, pero de alguna manera pues que esa cuota sea específica, que los británicos sepan que ese dinero concreto que pagan se destina a sus medios públicos, pues yo creo que es un modelo interesante porque de alguna manera también
pues hace que se apropien de ellos, ¿no? Que los sientan como suyos, que los valoren, y también el otro extremo, que también los critiquen y que exijan mucho más de ellos. No sé, creo que es un modelo interesante, pero sin duda las claves en general yo creo que son los que hemos mencionado, pues un apoyo, un impulso claro de las autoridades, del gobierno hacia ese medio público, pero por supuesto respetando la imparcialidad, la independencia de ese medio. También me gustaría remarcar un poco, que también unido a la pregunta anterior de la diversidad, la inclusión, el tema de cómo trabajar en fomentar el acceso a Internet, porque es algo en lo que obviamente se ha mejorado muchísimo con el paso de los años, pero pues como algunos ejemplos que mencionaba Dora Alicia, seguimos teniendo población a la que no llegamos, y eso se traduce también de alguna manera en lo que nosotros transmitimos. Porque quiero decir, al final si un medio sabe que su información no va a ser consumida por una zona rural o por una población indígena que vive en una zona apartada, la que no tiene internet, pues es bastante probable que ese medio no haga mucho por transmitir esa realidad, por transmitir esa información, pues porque ese público no lo va a consumir. Entonces, de alguna manera, es una causa-efecto que también estamos, bueno, pues no favoreciendo esa diversidad, esa inclusión, ese pluralismo respecto a algunas realidades que existen, pero que el hecho de que aún continúe pues, cierta parte de la población sin tener acceso a ello es claramente un obstáculo para que podamos llegar a ello. De hecho, yo no soy el moderador y seguramente no tendremos tiempo, pero quizá en otro momento me interesa mucho que nuestra moderadora, que sé que fue parte del equipo técnico clave para que Internet llegara a México, a mí no como periodista, sino como consumidor, me da muchísima curiosidad saber cómo se gestionó, porque es algo que ahora, hoy en día, todos damos por hecho, Internet es nuestra vida, pero cómo, en el momento en el que llegó, cómo se gestionó la llegada de ese monstruo de la comunicación a un país, cómo se preparó, qué canales se eligieron, cómo se trabajó precisamente en esto, ok, llega este monstruo, cómo vamos a intentar que llegue al mayor número de población posible, qué canales se eligieron, se hacían acuerdos con algunos operadores, no sé, me parece que es algo también súper interesante que en algún momento quizás Álvaro me pueda contar, porque imagino que debió ser un reto increíble, que después de 15, 20 años seguimos luchando para que llegue a todo el mundo, Internet y por consiguiente nuestros medios digitales, y pues imagino que al inicio debió ser aún mucho más difícil. Por cierto, también me gustaría remarcar que es una cosa que descubrí, reconozco, preparando esta participación. Yo llegué a México hace muy poquito y vi que en México es uno de los pocos países que en su constitución, a raíz de una reforma en 2013, tiene estipulado, contemplado el acceso a Internet como un derecho de la población. Obviamente, de las palabras a los hechos sabemos que hay mucho, pero bueno, me llamó la atención que creo que en su momento fue el 8º país del mundo que reconocía el derecho a Internet como un derecho de la población, como pues, un derecho de acceder a la información para todos los mexicanos. Claro, tus inquietudes me llevan a diversas preguntas que quizá antes de entrar a las experiencias que ustedes nos van a compartir, me gustaría exponer. En realidad, Gustavo, tú mencionabas que ahorita el tema era superar el desafío de que te vean en los medios. El acceso, como bien mencionaste, es ya pues un tema casi superado. Sin embargo, si revisamos los datos, nos damos cuenta que en Latinoamérica particularmente tenemos alrededor del 50% de la población que todavía no tiene acceso a Internet, pero que los medios públicos, y ya sea a través de la televisión o a través de la radio, están llegando muy lejos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso mexicano fue bien interesante en el regreso a clases. Se tuvo que hacer apoyándose plenamente de la televisión y de la radio para poder llegar a esos lugares donde todavía el Internet no está presente.
El Internet nace en el mundo académico y es como se va dispersando, y después viene al mundo comercial, ya con los proveedores de servicios, que eran los proveedores de telecomunicaciones, y entonces el despliegue es una de las políticas públicas importantes. No se ha logrado este despliegue totalmente, entonces a mí me interesa que ustedes comenten qué acciones o qué labor ha hecho su gobierno en caso de que sean parte de un gobierno o su país, qué labores ha hecho conjuntas con las nuevas tecnologías, con las OTTs, para poder diseminar, por ejemplo, este pluralismo y esta diversidad que necesitamos, si es que lo han hecho ya en algunos países de forma combinada. No sé si han tenido alianzas entre los medios públicos y algunos de estos grandes oligopolistas que vamos a tener en el mundo de las OTTs, si han hecho alguna alianza ustedes. No, todavía no ha habido alianzas de ningún tipo. O sea, ustedes están trabajando... Perdón, Dora, por favor, sigamos el orden y luego yo me anoto, Salma. Perdón, Gustavo, bueno, no sé, no, digamos, puntualmente si hemos hecho alianzas, por ejemplo, con Google, Amazon o entidades como estas, en este momento no hemos hecho ese tipo de alianzas. Nosotros en RTBC lo que hemos hecho es lo siguiente, hemos hecho alianzas con el Ministerio de Educación Nacional, estamos justamente consolidando la construcción de un canal educativo, a diferencia de México, entiendo que ustedes tienen toda una estructura educativa en medios que data de años. Nosotros tuvimos 2 experiencias o 2 proyectos que fueron muy relevantes en la historia del país, que fue Radio Sutatensa y en su momento el bachillerato por radio. Radio Sutatensa dejó de funcionar a principios de los años 90 y el bachillerato por radio pues dejó de funcionar en el 2004. Entonces, ya estos canales no se tenían, el Ministerio de Educación tenía toda una oferta de contenidos educativos a través de sus portales, llega el COVID y la conectividad no llega al 100% de la población, ni siquiera en las ciudades capitales teníamos problemas de conectividad. Entonces, ¿qué hace el sistema de medios públicos? En primera instancia, crear un canal para generar contenidos de apoyo educativo en primera instancia como en una fase inicial. Tal vez en una fase más adelante ya se contemple la posibilidad de volver a la educación a través de estos medios ya de una manera más formal. Tenemos una plataforma OTT que se llama RTBC Play. En esa plataforma OTT la idea es que se pueden encontrar contenidos para descarga. Digamos que la idea es quitar la dependencia de que puedes consultarlo a través de la plataforma, sino que tú puedes descargar el contenido, ponerlo en tu USB o llevarlo en los dispositivos que tengas a mano sin que tengas que depender de una conectividad 100% para después poder consumir el contenido. Hemos generado este canal, pues la idea es que utiliza el internet, pero también utiliza la TDT para facilitar el acceso, y estos contenidos también se transversalizan a través de la señal que tenemos de radio en diferentes regiones del país. Sumado a eso se generan contenidos en las emisoras que tenemos en ciudades capitales y en municipios que atienden directamente las necesidades educativas de cada una de las poblaciones. Esto digamos que en el marco de la contingencia COVID. Y estamos adelantando, sí, un proceso de alianzas para mirar con diferentes plataformas como contenidos que tienen ante todo que ver con los podcasts y videocasts pueden estar de primera mano para consumo desde los usuarios que accedan a ellos. Muchas gracias, Gustavo. ¿Querías comentar?
Sí, yo decía que en Uruguay no conozco una alianza en ese sentido. Sí ha habido una alianza con la empresa de telecomunicaciones estatal. Si nosotros tenemos algunas ventajas como país. De hecho, fíjense que nosotros tenemos más del 75% de las conexiones de banda ancha es por fibra óptica directa al hogar. O sea, estamos a niveles de países europeos y cerca de países asiáticos. O sea, nuestra cobertura es casi universal y con tecnologías de muy alta calidad. En ese escenario, tener una empresa estatal fuerte, competitiva, que se guíe por principio de interés público y no solamente por el lucro, es una ventaja que hemos sabido aprovechar muy bien. Y eso ha tenido impacto tanto en la universalización del acceso a Internet de calidad, sino además en el vínculo con programas educativos, el acceso no solamente a computadoras a cada uno de los niños y niñas de nuestro sistema educativo, público y privado, o a jubilados, también cada uno con su tablet o su computadora, sino además dándole conectividad gratuita. Y eso ha significado un empuje enorme también para el vínculo con medios públicos. Pero es con una empresa telco, ¿está bien, Salma? O sea, no conozco no conozco una relación en esos términos con estos nuevos servicios audiovisuales o con las plataformas de Internet. Pero aprovecho, porque si no se entendió, está muy bien que lo digas y lo quiero aclarar. Claramente, que los medios públicos no se planteen el desafío del entorno digital y el consumo por Internet sería una miopía. Pero en nuestra región, como bien tú dices, que los medios públicos dejen de lado, ¿no? Y los países en sus políticas públicas dejen de lado el acceso a través de otros servicios analógicos, sería casi una traición, ¿no? A los objetivos que tenemos de universalización. Entonces, cada uno de los países, de acuerdo a su desarrollo, a sus antecedentes, a sus recursos, no es lo mismo un país como el nuestro, donde nunca dejamos privatizar a la empresa estatal de telecomunicaciones, que en otros países donde ya hace 30 años que se privatizó, y hay que salir a pelearles para que den cobertura a zonas rurales desprotegidas. Pero en cualquier caso, yo creo que la estrategia más adecuada es un poco la que resume lo que decía Doralicia y uno ve en otros países. Es decir, la política pública debe articular distintas tecnologías para cumplir con esa función. Y en muchos países todavía el uso de cadenas de repetidoras de medios, ¿no? de medios públicos que se reciben a través de espectro sigue siendo muy importante. Y la televisión digital en particular, un recurso al que hay que echar mano. En otros países se utiliza también con mucho éxito el uso de televisión satelital, ¿no? Para no tener que hacer las grandes inversiones en infraestructura que implicaría tener antenas en determinados municipios. Bueno, cada uno con su desarrollo, pero sin duda alguna, Salma, tienes razón, el plantearnos una discusión en una Internet que ya no es vieja, y que ya no es el futuro, como decía Marcos, no significa que en América Latina tengamos países donde el nivel de penetración de Internet es muy bajo, y cuando tenemos conectividad es de muy mala calidad, o es poco asequible, ¿no? Porque también esas cifras habría que revisarlas para ponerlas peor, porque una cosa es tener conectividad, y otra cosa es tener conectividad de calidad, de tal manera de poder ver contenidos audiovisuales en HD, o que no nos salga tan caro que no lo podemos pagar. Entonces, sin duda alguna, gracias Salma, te agradezco el que no nos hagas perder de vista que más allá de los desafíos nuevos, también está en los objetivos que tenemos planteados, necesitamos mantener sin exclusiones a toda la población con acceso a información y a contenidos de calidad. Definitivamente, gracias Gustavo. Marcos, no sé si tú querías comentar algo. Bueno, quizás solo quería mencionar, hablando de acuerdos o de alianzas específicas, pues una que me viene a la mente que fue hace, creo que 4 o 5 años, que BBC sí que fue uno de los medios, pues no sé si fue el único público, pero bueno, uno de los pocos, yo creo, porque otros recuerdo algunos como The New York Times o The Guardian o NBC, que sí que hicieron una alianza con Facebook para, bueno,
como una alianza entre la red social y grandes medios del mundo para difundir, digamos, de manera nativa una selección de las principales noticias de esos medios a través de Facebook. Esto, por supuesto, al margen de que BBC como medio también publique en su canal, en su página de Facebook, una selección de nuestros contenidos. Lo que hacía Facebook era en su propio feed informativo publicar, sugerir algunas de esas noticias con algunas características propias, como por ejemplo el tiempo de carga también era más reducido, era más rápido, también se supone que era una experiencia más sencilla y más cómoda para el usuario. Esa es una que me viene a la mente, por ejemplo, también relacionada con pues, un proyecto ya puramente de Facebook que está en marcha en algunos países bajo un nombre que es algo así como el Internet de las buenas cosas, y que lo que venía a buscar era también un poco al hilo de lo que hablamos de intentar superar las barreras de los obstáculos de conectividad y de hacer llegar a algunos países con muy poco internet, pues de hacer llegar unos contenidos muy básicos, como podía ser, obviamente, Facebook, que para eso era su plataforma, pero otros como Wikipedia o información muy básica sobre servicios de salud, etcétera, de hacer llegar a algunos países, algunas poblaciones con simplemente un teléfono celular que tuviera una tarjeta SIM de un operador de una compañía específica con la que Facebook llegaba en ese país a un acuerdo. En cada país obviamente era una diferente. A través de ahí, pues por ejemplo, pues BBC, por ejemplo, podría llegar a través de esa plataforma de Facebook a esas personas a las que difícilmente se podría quizá llegar, pues porque no se pueden conectar a nuestra página web, a nuestras redes sociales, pues porque o no existe o no tienen acceso a Internet o porque no se lo pueden permitir. Es uno de los ejemplos, por ejemplo, que me viene a la cabeza, al margen de alianzas muy específicas para alguna iniciativa concreta, alguna campaña, alguna cosa que pudiéramos poner en marcha de manera puntual. Sí, quizá a mí me viene a la mente esta iniciativa que se tomó en algunos años atrás sobre querer favorecer el acceso a la banda ancha a través del móvil, y usando una clave o un código de usuario y un password para entrar siempre a Facebook. Y mucha gente cree que Facebook es Internet, ¿sí? Entonces, quizá entendiendo esta lógica que se presenta en estas nuevas tecnologías, quizá ustedes hablaban de de muchas diversidades, quizá estos nuevos actores o los jóvenes que yo hacía énfasis en mis palabras de inicio, están teniendo otros enfoques de cómo acceder a los medios públicos o a los servicios que hoy se ofrecen digitales. ¿Ustedes han pensado o han vivido experiencias internacionales que recomendarían para hacer frente a estos retos y desafíos que tuvieran que ver cómo atraer a ese joven? Porque seguramente ya tenemos atraídos a la generación como la mía, que nos gusta ver programación de calidad, cuestiones plurales de alto nivel. ¿Cómo atraerían o qué experiencias ustedes han vivido o conocen que pudieran ser interesantes para este público que es nativo digital y que además está muy acostumbrado a ser cambiante en el uso de sus recursos, ¿no? Hemos hablado desde Snapchat, ahora es TikTok. ¿Cómo lo ven ustedes este futuro? Bueno, si quieren, les cuento pues, la experiencia que nosotros hemos tenido en nuestro país y parte un poco con la pregunta de qué entendemos por convergencia. Convergemos cuando encontramos un punto donde un contenido de radio y televisión y una plataforma digital se generen, o convergemos cuando este contenido que salió en la mañana en radio, en la tarde sale en televisión y a la noche sale en internet.
la respuesta para nosotros fue no, eso no es convergencia, ahí lo que estamos generando es contenido multiplataforma. Convergemos en la medida en que entendemos cómo los ciudadanos y o los consumidores buscan la información o acceden a los contenidos, ¿cierto? Entonces, un punto de partida es qué están buscando, qué consumen, cómo consumen, pero además hay una pregunta adicional ahí, porque una cosa es lo que yo consumo en una ojeada, cuando abro el Facebook, corro mi pantalla rápidamente, ojeo y tal vez tengo una información, pero finalmente como persona, como ciudadano y también como consumidor, yo tal vez lo que tengo es un rato, ¿cierto? Una ruptura en mi visión del tiempo y en ese momento lo que hice fue correr el scroll de mi pantalla y obtener una información. Pero como persona lo que realmente estoy buscando son experiencias. Entonces, a partir de eso, nosotros lo que hemos pensado o en lo que estamos trabajando justamente es en construir las narrativas en visión de participación. Entonces tenemos programas donde desde los niños y los jóvenes son los que hacen los programas. Tenemos, bueno, antes de la pandemia iban a la emisora, al estudio y allí tenía la posibilidad de estar todo un día con nosotros generando contenidos también. Y ahora hemos construido también eventos grandes donde ellos pueden participar, que van desde un concierto, tengo conciertos para jóvenes, tenemos conciertos para niños, tenemos talleres de radio, desde tú armas tu propia radio, hablas y escuchas tu voz a través del radio que has armado. Tenemos, en nuestro país hay mucho movimiento en torno a la música y se quiere construir experiencia en torno a la música. Entonces tenemos talleres desde cómo tocas una gaita, cómo identificas gaita, que es instrumento tradicional, a cómo puedes generar los acordes de una guitarra eléctrica. Digamos que nos hemos centrado en la experiencia. Para nosotros, el mundo de la convergencia, pensado desde el ciudadano, pensado desde el consumidor, lo que nos revela es que la gente sí quiere un contenido en sus momentos de ruptura lineal de su quehacer, de su tiempo, pero lo que quiere en realidad y lo que reafirma su relación y su sentido de fidelización con la marca es la experiencia. Y lo que trabajamos es en construir experiencias desde el medio como tal. Muy bien, muy importante. Quisiera que vayamos cerrando porque vamos a abrir a las preguntas. Si quieren, Gustavo y Marcos, tocar temas finales sobre esto que les planteé y pasaríamos a las preguntas del público. Uh-huh. No, yo sí, si les parece, les podría comentar algunos ejemplos porque es sumamente importante lo que comentaba, el de cómo conectar con ese público joven. En BBC a nivel global es uno de los, bueno, yo creo que es un objetivo de casi cualquier medio, pero es uno de los objetivos que tiene claramente específicos y identificados como que es una audiencia a la que hay que llegar. Pues es que por algo tan básico como que ese público que es hoy joven no lo va a ser tanto dentro de 10, 15, 20 años. Ahí sí que quizá lo vamos a identificar más como ese público que esperamos tener y quizá ya sea demasiado tarde engancharlo porque ya pasó demasiado tiempo, porque ya hizo otras elecciones y tiene otras preferencias. Entonces, MBC, al margen de tener algunas páginas, algunos digamos, canales con una información más dirigida al público adolescente o joven, con un formato diferente, más, más atractivo o más visual, etcétera. En el propio BBC Mundo, en el servicio en español, sí que tenemos varias experiencias que no es para nada, o sea, desde luego no hemos inventado la rueda, o sea, que son cosas bien sencillas, pero sí que es cierto que con el paso del tiempo, al ir, como decíamos antes, probando, fallando, probando cosas, pues nos dimos cuenta de que era una manera de llegar a otras audiencias y, pues, por ejemplo, desde el puro uso de Instagram, yo desde que empecé a trabajar en BBC Mundo, era una red social que era puramente más secundaria,
por no decir terciaria, o sea, no era algo en el que le poníamos mucho esfuerzo. Yo creo honestamente porque era algo que, digamos, no, así como Facebook, pones un link a tu artículo, a tu historia y se traduce automáticamente en audiencia que viene a tu sitio web y eso lo ves automáticamente. Instagram no es tan así, pero nos dimos cuenta del potencial que había ahí en un público sobre todo más joven, porque vemos obviamente los estudios de la audiencia que se conecta, y no tengo ahora mismo el dato para ofrecerles, pero creo recordar que era algo así como el crecimiento que hemos tenido en el último año en Instagram es de un 300, 400% en seguidores, una cosa así, por el hecho simplemente de tener una estrategia dedicada específicamente a Instagram, porque como decía Doralicia, no se trata simplemente solo de replicar lo que hacemos en nuestro canal principal, que en nuestro caso es el sitio web, de replicarlo en todo el resto de canales o de redes, sino de hacer contenidos específicos para Instagram, porque pueden ser lives, que pueden ser, me invento, carruseles de una galería potente de imágenes, que quizá una noticia que quizá creemos, pues no, quizá no es para hacer una nota de texto tradicional, pero sí que tiene mucho potencial para enganchar como imágenes, como algo más visual, etcétera. Otro ejemplo, por ejemplo, que tenemos también reciente es algo llamado BBC Minute, que es un boletín de radio que se empezó a hacer en español hace como 1 o 2 años. Es un boletín que se hace en Londres en 1 minuto con la información, digamos, más importante, pero muy dirigida al público joven, de una manera muy ágil, pues con temas, obviamente, algunos más de interés general, más geopolíticos, etcétera, pero también dando cabida a otros temas sociales, de tecnología, enfocadas a ese público. Eso se transmite eminentemente a través de la web, a través de canales externos como plataformas como Spotify, como Apple, etcétera, y también se cede a emisoras hispanohablantes en todo el mundo que lo quieran también transmitir a través de sus ondas tradicionales. Entonces son diferentes apuestas que se van haciendo para llegar a ese público que como dices, pues bueno, es obvio que es una prioridad número 1, debería serlo, el tratar de llegar a ellos, y que sin duda, gracias a todo esto que estamos hablando del entorno digital, de todas las posibilidades que nos ofrecen, el año que viene, si volvemos a tener esta charla, hablaremos de nuevas cosas que hemos tenido la oportunidad de poner en marcha, porque las oportunidades van surgiendo, los canales, las redes son distintas y bueno, como siempre decimos, es un poco cuestión de ir probando, a veces fallando, a veces acertando y tratando de llegar a esos públicos. Claro, muy interesantes todos los ejemplos que nos has dado. Gustavo, ¿quisieras comentar sobre este último tema? Ok, si quieren, comenzamos con las preguntas. Fíjense que tenemos varias preguntas. En el chat, Julio César González nos dice que sí es posible desarrollar modelos intermedios en los gobiernos neoliberales entre convivencia pacífica y el de confrontación hegemónica que permitan avanzar en las sociedades el democratizar las comunicaciones sin avasallar libertades individuales. ¿Alguno de ustedes quiere tomar esta pregunta? Pues es La una tenemos pregunta acá, muy- está escrita en el chat. Sí. No, si quieren, la pongo en el chat porque me la pasaron a mí individualmente. Ah, perfecto, a ver si la puedo entender mejor y yo Sí, porque puedo ver. está compleja. A ver, ya la puse. Ay, no, perdón, la volví a poner. Déjenme ponerme en panelists. ¿Sí les llegó? La vuelvo a repetir, ¿es posible desarrollar modelos intermedios en los gobiernos neoliberales entre convivencia pacífica y el de confrontación hegemónica que permitan avanzar en las sociedades el democratizar las comunicaciones sin avasallar libertades individuales? La respuesta sería, espero que sí. O sea, quiero decir, esa es la búsqueda en la que estamos, porque este drama, esa tensión, este problema,
no solamente en los gobiernos neoliberales, tenemos gobiernos populistas que también tienen este tipo de disyuntiva. Y tal vez comparten, por decir algo conmigo, la idea o el relato de democratizar las comunicaciones, pero el costo de la forma que lo hacen termina siendo un problema mayor que el original. Entonces, efectivamente, digamos que hay algunas perspectivas hoy predominantes en gobiernos de la región que hacen bastante difícil que pueda haber un equilibrio como el que plantea la pregunta. Pero necesitamos encontrar ese equilibrio, necesitamos la manera, de eso se trata la democracia, y para eso tenemos estándares o recomendaciones internacionales como guía. Tenemos que buscar la manera de encontrar marcos regulatorios, de políticas, que permitan contemplar las libertades individuales, incluso los legítimos derechos de las grandes empresas comerciales, con garantías para la diversidad, el pluralismo y un marco de interés público. En general se nos van para los lados las opciones que hemos visto, en general se nos van o para avasallar o para el dominio del mercado por sobre el interés público. Pero Julio César, en esa búsqueda estamos. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Leticia Zamora. ¿Qué tanto pierden su identidad y esencia los medios con el avance tecnológico? Porque ahora con Facebook Live y esas tecnologías tenemos radio que se ve. ¿Alguien quiere comentar sobre este tema? A mí me parece, bueno, y Doralicia seguro que también tiene mucho que decir al respecto, pero a mí de verdad que no me parece que, bueno, no sé, sé que hay diferentes formas de verlo, pero a mí de verdad que no me gustaría ver como que perdemos nuestra esencia, o sea, seguimos siendo los mismos, pero obviamente, como decíamos desde el inicio, evolucionando, adaptándonos a la nueva realidad. Es que la esencia de hace 40, 50 años tampoco no puede ser la misma que tenemos en 2020. Entonces, para mí, lo importante, que es lo que se tiene que mantener, son grandes palabras, grandes valores que han salido en esta charla, como independencia, veracidad, imparcialidad, diversidad, pluralidad, no sé, mil cosas que el medio público tiene que seguir manteniendo. Que el formato sea a través de una radio que, como también decía Doralicia, que sé que en Colombia es súper potente, está lejos de desaparecer, pero si digamos, muta hacia, por ejemplo, que la radio se pueda ver o que se haga a través de una red social, de un live en Facebook, en Instagram, en lo que sea. Para mí, personalmente, no es para nada perder su identidad. Ojalá que el público también lo vea así, que siga viendo que lo que mantiene es su esencia importante y que al final el contenido, lo de dentro, es lo importante y que el envoltorio, digamos, no es más que eso, no es más que una manera de hacernos también más accesibles, de llegar a más gente, de adaptarnos, pero desde luego que creo que la esencia no se pierde, la identidad y los valores importantes de un medio público, que son los que tienen que perdurar. Claro. Otra pregunta. Álvaro Fierro. ¿Cómo asegurar o posibilitar que los medios públicos puedan ser medios informativos imparciales y ayuden a la educación del gran público sin tener la tutela del gobierno en turno? Te daría la palabra a Doralicia para que contestes. Bueno, yo creo que ahí hay un ejercicio fundamental y tiene que ver con lo que enunciaba al inicio de la conversación, y es que es necesario hacer una actualización de las políticas de medios públicos que existen hoy en nuestros países, donde se establezcan claramente esos límites entre Estado, entre gobierno y entre lo público. Máxime hoy, cuando las esferas de lo público y lo privado están tan perdidas, ¿cierto? Entonces, es muy necesario redefinir qué vamos a entender por lo público y desde ahí establecer como las posibilidades que tengamos de tener esas informaciones sin que sean
mediadas por las estructuras de poder que se tenga. Creo que eso es una discusión de largo aliento. Yo creo que nuestras narrativas en toda Latinoamérica pues resultan todavía muy de la estructura de la colonia, ¿no? Muy pensando además que tenemos una estructura de poder, que este poder dictamina y dice, y de ahí se desencadena un mundo de comunicaciones, cuando justamente lo digital ha dicho ese poder, tiene ese poder también entra dentro de este juego de comunicar, y ya no es de esa manera, digamos, como tan vertical, sino vendría siendo un poco más horizontal. Y particularmente, por lo menos en lo que yo he observado en mi país, el problema no está ni siquiera, como dicen, en la estructura de poder gubernamental mayor que tengamos, sino en las estructuras de poder más locales que tenemos. Nosotros tenemos en Colombia una estructura de medios públicos que también tienen que ver con lo local, y es allí donde más se pueden observar esos problemas. Pero creo que es que tenemos en toda América Latina una cultura donde nosotros seguimos trabajando en función de lo que diga el gobierno. Nosotros no valoramos ni identificamos el valor de lo público, y creo que llega todo este tema de lo digital, donde mezcla lo público con lo privado, y ahí es donde entramos en el estado de crisis, pero creo que esa crisis es maravillosa porque es la que debe llevar a hacer la actualización de toda la normatividad que tenemos. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Daniel Quiroz. ¿Cómo podemos hacer que los medios públicos se vuelvan más autofinanciables y que el público llegue a ellos sin problemas? ¿Quién quisiera tomar esta pregunta? Tendría que ver también con la modificación y con las estructuras de política y de legislación de medios públicos que tenemos, ¿no? Pues nosotros aquí, lo mencionaba Gustavo, trabajamos con la modalidad de un fondo único para las comunicaciones, que es financiado con aportes que hacen las demás entidades de comunicación o del sector privado que tenemos, que nos dice que tendríamos este recurso. Sin embargo, las necesidades y los retos son muy altos, y hay la necesidad de pensar que como medio público también debemos generar recursos. Creo que la lección aprendida es que es un error pensando que la venta de espacios genera recursos. Ni genera recursos ni se vuelve medio público. Como diríamos en nuestro país, ni se presta el hacha ni se raja la leña. Pero creo que existen otras cosas, y es que los medios públicos como tal sean creadores de tecnología. Es necesario que los medios tengan sus propios laboratorios y que busquen la manera de cómo crear aplicaciones, desarrollos que respondan a necesidades que puedan generarse en este sector. Nosotros en Colombia tenemos la experiencia de tener justamente con un proyecto mexicano un laboratorio de inteligencia artificial, donde estamos buscando hacer desarrollos para buscar identificar si como medio público estamos cumpliendo o no, generando impactos sobre los objetivos de desarrollo sustentable, si estamos cumpliendo o no con los indicadores que tenemos en el acuerdo de paz, para facilitar el acceso a los contenidos, pero más hacia futuro también la posibilidad de decir, el ciudadano, no el consumidor, el ciudadano, qué estaría pensando, qué necesidades tiene y cómo podemos generar una oferta de contenidos que ellos puedan encontrar disponibles también en las plataformas. Creo que a futuro ese modelo que se pueda crear puede generar también recursos, además de soluciones en los requerimientos de comunicación, pero creo que por lo menos para mí, en mi observación, va por ese camino. Quizá les hago esta nueva pregunta para que me contesten, que va muy relacionada con cómo podemos hacer esta autosuficiencia. Hay una pregunta que dice, ¿por qué no desarrollar data centers, plataformas y redes sociales propias en nuestros países? Dependemos más que antes de otros países. ¿Qué opinan sobre ello? Yo estoy de acuerdo, es costoso, pero yo creo que la pregunta no sería si creamos data centers, redes u otros, como dicen, como las otras estructuras que tienen, sino
la pregunta que nosotros tendríamos es, ¿qué problema necesitamos resolver? ¿Cuál es la necesidad que tenemos a resolver con nuestros públicos? Y a partir de ahí sí hacer los desarrollos que nosotros necesitamos. Porque tal vez parte del error es que creemos que podemos comunicarle al mundo con Facebook, con TikTok o con Instagram. Sí, hay un público que lo consume, que además está concentrado en las ciudades, en los centros urbanos, pero el resto del país no, y tienen otras necesidades. El reto sería es poder mirar qué necesidad y qué alternativas y qué espacios de tiempo y formas de consumo tienen ellos, de tal forma que nosotros podamos hacer un desarrollo para ellos. No creo que se trate de hacer desarrollos similares a los que existen, porque ya existen y ya tienen una solución, sino tendríamos que identificar la necesidad que tenemos. Claro, y me imagino que en ese sentido, la pregunta que nos hace Aleida también sobre hacia dónde deben de ir los medios públicos para transitar a dar servicios multiplataforma, tiene que ver con lo que mencionas de qué es lo que estamos solucionando, ¿no? ¿Qué tipo de plataformas vamos a utilizar y dónde, ¿no? En realidad. Y hay otras necesidades, por lo menos en el de multiplataforma, sin duda es necesario que los medios hagan una inversión en el mejoramiento de sus infraestructuras para posibilitar conexión. Hay unas tecnologías que existen que las podemos de pronto adquirir o poder tener ese laboratorio que nos ayude a resolver esas necesidades como tal. Pero otro desafío importante allí es la capacitación del equipo que nosotros tenemos, ¿cierto? Para que puedan generar, tener habilidades para generar contenidos para redes, para el aire, saber también desarrollar como la visión y la sensibilidad de entender qué contenido puede ser más oportuno para determinada plataforma, darnos la posibilidad de experimentar. Hay cosas que nosotros, por ejemplo, hicimos hace poco una novela para Instagram, una radionovela con capítulos de 30 segundos. No funcionó, pero lo intentamos, fue un experimento y creo que ya entonces entendimos que mejor con la radionovela con ilustraciones sonoras puede funcionar mejor. Entonces, pero creo que esos son desafíos. No existen formatos, no existen lenguajes en este momento que sean la fórmula del éxito. Son preguntas constantes y de aproximación con los públicos que tenemos. Claro, y tú mencionaste hace rato de la inteligencia artificial. Hay otras tecnologías disruptivas que han surgido en los últimos 10 años y que pudieran ser otros elementos de innovación para poder incursionar en nuevas aplicaciones, en nuevos servicios que pueden ofrecer los medios públicos. Y yo no he escuchado, por ejemplo, sé que algunos medios públicos están asociados a universidades, a centros de investigación, pero no he escuchado esa relación academia-medio público o industria-medio público que pudiera tener un enfoque así un poco diferente para lograr allegarse de recursos, ¿no? Adicionales. No sé si alguno de ustedes quieran comentar sobre estos temas o han tenido alguna experiencia al respecto. Nosotros justamente el proyecto de inteligencia artificial lo estamos haciendo en alianza con un laboratorio de una universidad mexicana, del Politécnico Nacional de México. Entonces, justamente tenemos esa alianza allí para hacer ese desarrollo. Ok, gracias. Gustavo. Sí, yo creo que son intentos que hay que hacer. Mi respuesta inicial a la pregunta anterior de los data centers y eso creo que son intentos que hay que hacer. Pero creo, francamente, soy bastante pesimista. Creo que llegamos tarde y que hoy está la brecha entre la capacidad de manejo de datos, de soporte, desarrollo de aplicaciones que tienen 2 o 3 empresas en todo el mundo, que yo creo que acá lo encaramos desde la perspectiva pro competencia y les ponemos exigencias a esas grandes corporaciones transnacionales bueno, podemos desarrollar cosas, pero no mueven la aguja, no sé cómo se dice en otros países, pero sí, no. Sí, Sí, definitivamente.
es tan asimétrico el poder que hoy ni siquiera las empresas de telecomunicaciones le compiten en materia de data centers y manejo de datos. Claramente, Marcos lo debe saber, o Dora, o sea, hoy Internet permite una personalización mayor de los contenidos, tanto para la industria publicitaria como también podría ser para los medios públicos. Y sin duda tener herramientas de inteligencia artificial para conocer mejor las audiencias, para poder vehiculizar de manera más segmentada, ¿no?, determinados públicos, contenidos, idiomas. De algo de eso estuvimos hablando. Eso desde ya, por favor, no piensen que digo que no. Lo que digo que a los efectos de la sustentabilidad, o les quitamos plata a ellos, o les cobramos por los datos que nos usan, o los obligamos a transportarnos gratuitamente, o les obligamos a abrir los algoritmos para saber cómo funcionan, o les obligamos a que los algoritmos hagan determinadas cosas, o construir data centers, algoritmos, para competirles a estos monstruos. Y disculpen, es la posición más optimista la que estoy dando. Es decir, nosotros tenemos que cambiar el paradigma para volver al Internet que alguna vez quisimos y que se está perdiendo. De hecho, aprovecho de decir, Marcos, la opción de Facebook en África o en algunos países de América Latina de internet.org no es Internet. O sea, es una estrategia de marketing de una empresa muy poderosa que se da el lujo de decirnos que nos va a dar Internet cuando en realidad a la gente hay que decirle que Facebook no es Internet. Pero sí esa gente está usando nuestros datos sin que nos paguen nada, está dando migajas a los medios de comunicación para que acallen sus críticas y sus denuncias. O sea, ahora han anunciado un programa que se llama Google News Showcase, o algo así, de que suena terrible, ¿no? $1.000 millones que van a repartir. Pero ellos reparten a los ganadores, ellos definen quiénes son los medios que van a recibir esa plata, definen quiénes son los medios de buena calidad, o sea, una empresa privada, ¿no? Reparte migajas. Ya la Asociación de Medios Europeos ha protestado con este tipo de herramientas, que suena muy lindo y que a ellos les evita juicios como los que les están haciendo en Australia, que están haciendo en otros países, porque se están chupando todo el dinero, y perdón están absorbiendo, son chupadatos, son chuparrecursos, o sea, la sustentabilidad está de los medios, no es un problema para los medios públicos, es un problema hasta para Televisa. Y no soy defensor, pero quiero decir, se están llevando todo. La publicidad se va dirigiendo a lo digital, y cuando uno dice, bueno, los medios tradicionales están recibiendo cada vez menos publicidad porque eso va canalizándose a Internet, incluso la publicidad oficial, pero nadie dice que Internet no son los medios digitales nuevos. El 70-80% de la publicidad digital va nuevamente a dos empresas, que son Facebook y Google. Entonces, discúlpenme, pero acá meto una temática que tal vez es un poco ajena. No, muy importante. ¿Cómo aseguramos la diversidad y cómo garantizamos la sustentabilidad de los medios públicos? Y hay un abordaje desde las reglas antitrust y pro competencia que debemos incorporar. O sea, a estas empresas hay que obligarlas. Y bueno, obviamente Uruguay es un país chiquito, no lo va a poder hacer, pero si no logramos juntarnos en América Latina para establecer nuevas condiciones, lo que estamos viendo desde Observacom es una tendencia donde la brecha se va abriendo cada vez más y nos queda repartirnos migajas. Discúlpenme si soy un poco brusco, claro, pero no, creo que con ánimo de dar la pelea, no con ánimo de derrota. Muy correctas tus apreciaciones. Quisiera que ya se nos está yendo el tiempo, tenemos algunas preguntas más, pero me gustaría que pudiéramos cerrar este panel tan fabuloso que necesitamos repetir con unas palabras de cierre de cada uno de ustedes en las que nos digan pues cuáles son los elementos importantes que tenemos que tomar en consideración. Yo ya apunté financiamiento, trabajar en identidad, en visibilidad, en independencia y veracidad como lo han hecho siempre, pero sobre todo financiamiento para los medios públicos. Quisiera que nos dieran un cierre cada uno de ustedes. Comienzo con Marcos González. Bueno, sí, son cosas que ya hemos mencionado un poco durante esta hora y media, pero de nuevo, el tema de la financiación, el tema de la reformulación, el tema de la capacitación del personal que trabaja en medios que llevan décadas funcionando y llevan décadas, pues en la mayoría de los casos,
demostrando un gran trabajo, pero que sin duda se tienen que adaptar a lo que ya hace años que está existiendo. También la importancia de llegar a públicos diferentes, a públicos eminentemente más jóvenes, como hemos mencionado. El llegar a lograr esa visibilidad de cara a ellos y como hemos mencionado también, el perderle también un poco el miedo por nuestra parte incluso por parte de los propios periodistas, porque al final también es verdad que nos ponemos un poco en nuestra zona de confort y a veces siempre es más sencillo hacer las cosas o los formatos con los que llevamos trabajando durante X años y esta profesión y esta audiencia nos obliga a probar diferentes cosas y que quizá en algún momento no funcionan, como el ejemplo que ha dicho Doralicia, pero en el siguiente quizás sí que damos en la diana. O sea que creo que es una... Y para mí, honestamente, es lo apasionante, ya no solo desde medios públicos, sino desde cualquier medio de comunicación, el tema de todas las posibilidades que ofrece este entorno digital que va cambiando, que como decía el año que viene, si nos volvemos a reunir, hablaremos de cosas distintas, de experiencias distintas, de otra oportunidad que se ha abierto. Para mí eso es lo fundamental y el saber evolucionar con esa realidad. Muchísimas gracias. Doralicia. Bueno, para mí tan importante como la financiación es que existan proyectos. Creo que es necesario para elaborar los proyectos también formular preguntas, estar muy en contacto con los ciudadanos, consumidores, audiencias, usuarios, para poder elaborar preguntas que nos permitan generar proyectos y, por supuesto, asegurar esa financiación. Creo que a veces se nos vuelve un lugar recurrente decir que necesitamos la permanencia del medio público, pero no explicamos para qué necesitamos esa permanencia del medio público. Y creo que ese para qué debe ser replanteado, analizado en este tiempo más que nunca. Muchísimas gracias, Gustavo. Complementario a lo anterior, por favor, que se entienda así, simplemente coloco un aspecto importante de mi intervención, y es, para garantizar la sustentabilidad de los medios públicos y garantizar la diversidad y el pluralismo en el nuevo entorno digital, se necesitan esfuerzos propios de los medios públicos, adaptarse, mejorar, más creatividad, más ambición, más gente, mejor capacidad, pero los estados tienen un papel para cumplir. Y en este sentido, como lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no debería ser distinto para Internet, la cuestión de la protección del pluralismo es un fin legítimo, pero además imperioso, y por tanto no veo inconvenientes dentro de un Estado democrático que se establezcan regulaciones activas, con acciones afirmativas para garantizar el pluralismo, y eso implica muchas de las cosas que dijimos, y también ponerle límites a muchas corporaciones de las que también hemos hablado. Para complementar simplemente las excelentes resúmenes de Dora y de Marcos, quería apuntar este aspecto más. Gracias. Muchísimas gracias. A mí me gustaría darles un aplauso a todos ustedes, que el público también aplauda. Ha sido pues un momento muy, muy interesante, Aleida. Y los dejo en manos de Aleida. Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Alma. Muchas gracias a las personas que estuvieron como ponentes el día de hoy con nosotras. Sin duda, es un tema que requiere todavía mucho diálogo, requiere mucha discusión y requiere reinventarnos, repensarnos. Pero sí, creo que suele verse el tema de la convergencia tecnológica como si fuera un problema solamente de los medios. Y la verdad que es un problema de la calidad democrática en nuestras sociedades. Porque estas plataformas tecnológicas, no solamente por todo lo que planteaba Gustavo en términos de cómo van dominando los mercados y cómo van dominando, incluso cómo se van repartiendo los mercados globales con determinadas tecnologías, sino que requiere de un acuerdo global entre todas las partes y de una participación muy importante de los estados
que tienen que proteger los derechos de sus ciudadanos, de sus ciudadanas, para garantizar libertad de expresión, para garantizar pluralismo, para garantizar diversidad. Pero en efecto, tenemos un rezago que ya viene de rato, por lo menos en América Latina, respecto incluso a que los medios públicos sean realmente de servicio público y no entidades dependientes de determinados gobiernos o de intereses políticos o de determinados intereses comerciales. Así que tenemos un doble reto, nos toca remontar desde lo analógico, ¿no?, para luego transitar a lo digital, y eso requiere de un gran acuerdo social, requiere de recursos, pero sobre todo requiere de ponerlo a debate y de ponerlo a discusión. Me parece que en la medida que lo pongamos a debate, en esa medida iremos encontrando por lo menos algunas alternativas. Yo les agradezco muchísimo a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, y por supuesto que estaremos pensando en qué más hacer, en cuánto tenemos que incluso que aliarnos como medios públicos en América Latina y también con otros, pues con otros medios públicos de otras latitudes, que vaya mucho más allá de solamente intercambiar programas, ¿no? Programas de televisión o programas de radio. Tenemos retos mucho más amplios que me parece que hay que, pues hay que darles cabida. Así que muchísimas gracias y los invitamos este próximo viernes. Seguimos con este encuentro internacional de medios públicos. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao. Síganos en nuestras redes, por favor. Hasta luego, hasta luego. Bye. Gracias a Gracias. todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Buena semana.